Hoy, en el Rincón de los Libros, hablaremos de la novela El puente de la vida, de la escritora conquense Teresa Palomino. Son muchos los escritores que han aprovechado los tiempos de reclusión obligados por la pandemia para escribir. También los hay que han reflejado en sus escritos las experiencias traumáticas que el COVID-19 ha traído a su vida personal y a la sociedad en general. Una de estas escritoras es Teresa Palomino, que ha cambiado de género al que nos tenía acostumbrado, el de la novela histórica, por este género nuevo de literatura post-COVID. El protagonista es un médico, Moisés, neurocirujano de un hospital de Madrid, que como tantos otros tiene que ocuparse de los pacientes de esta enfermedad contagiosa, de la que se sabe tan poco. Todo el personal sanitario se enfrenta al miedo y la incertidumbre en su trato con los enfermos. Suena el teléfono móvil en una habitación vacía, y nadie se atreve a cogerlo y contestar al que llama, para decirle que su familiar está intubado en la UCI o ha muerto. Sufren el pánico de contagiar a sus seres queridos al llegar a su casa, nostalgia del contacto de otra piel, del olor de la hierba, de un paseo por el parque, de poder apretar la mano a un paciente sin tener que conformarse con darles ánimos solo con la mirada, detrás de unas gafas y una pantalla aislante. Las muertes se suceden en el hospital indiscriminadamente, y el médico protagonista anota estos acontecimientos día a día en el mismo informe en el que lleva la investigación que estaba haciendo anteriormente sobre experiencias más allá de la muerte. Fenómenos que muchas veces tienen explicaciones neurobiológicas y otras tienen un halo de misterio que la ciencia no puede explicar. Moisés está dedicado enteramente a su profesión desde que enviudó. Había nacido en Cuenca en 1949, pero siendo muy niño sus padres, como muchos habitantes de España en aquella época, emigraron en busca de trabajo. En la novela aparecen ecos de la guerra civil, la desesperación y pobreza de la posguerra que empuja a un tío del protagonista a suicidarse. Uno de los personajes regresados de la muerte con experiencia extracorpórea es Marcos, natural de Villaescusa de Haro, motivo por el que se hace la descripción de este pueblo y su entorno, por ejemplo el Molino Blanco, donde se crió su padre. Otro es Félix, un enfermero que navegaba en una lancha, casualmente con un amigo por el pantano de Buendía. Este sanitario habla de ciertas experiencias que lo cuentan enfermos a los que han conseguido reanimar después de una parada cardíaca, y un caso que ha presenciado él, el de una niña que ha caído al pantano, a la que consiguió reanimar después de haber estado 15 minutos sumergida dentro del agua. Nos describió cómo sujetábamos la motora y el momento de lanzarme al agua, también cuando vio sus cabellos rubios enganchados a la rama de un árbol, debajo del agua, y cómo mi amigo me ayudaba a sacarla cortando con un cuchillo grandes partes de su pelo. En la novela se habla de videoconferencias, reuniones online, permisos necesarios para desplazarse de una ciudad a otra, confinamiento de barrios y comarcas, amigos que se ven con mascarillas y se saludan con el codo, comensales que guardan las distancias requeridas, etc. Fenómenos a los que ya hoy nos hemos acostumbrado y otros que, esperemos algún día, poder recordar con asombro y extrañeza. Como acostumbra hacer esta autora, en sus novelas hay abundante información muy bien documentada, con la diferencia de que en sus libros anteriores era el contexto histórico,
y adquiere la información médica y científica sobre estos fenómenos de experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorpóreas, funcionamiento del cerebro, efecto de determinadas drogas sobre la mente y demás aspectos técnicos y psicológicos del tema. Además, la acción refleja un contexto social y político cercano, las malas conexiones de Internet en los pueblos, a las que aún no ha llegado la fibra óptica, o por circunstancias variadas, como que se vaya la luz cuando hay una fuerte tormenta. Se da una mezcla de personajes ficticios con otros reales, como es el caso de Luis Moy, director de la revista Alcazaba, que aparece formando parte de este círculo de personas que han tenido experiencias que no se pueden explicar racionalmente, para las que la ciencia busca otra explicación. También está presente en la novela la crisis económica, el enfrentamiento político, denuncias de utilizar la pandemia con fines partidistas al lado de muestras de solidaridad, temas de rabiosa actualidad política, que reflejan la indignación de esta autora que llega a decir, a través de sus personajes, que la solidaridad del pueblo está a años luz de la de los políticos. En cuanto al tema central, el de las experiencias paranormales que ocurren a ciertas personas que, habiendo sido diagnosticadas sin vidas, vuelven a recuperar las constantes vitales, hay numerosas investigaciones a nivel mundial, como se pone de manifiesto en la novela. Moisés asiste a seminarios internacionales a los que acuden también personalidades de gran prestigio en el mundo de la ciencia médica, como la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, junto con otros doctores menos conocidos de universidades europeas y norteamericanas. Allí se rebate con argumentos y pruebas explicatorias muy extendidas que intentan encuadrar el fenómeno en parámetros de la lógica. Se habla de teorías psicológicas que las entronca con las experiencias cumbre, de experiencias religiosas y, cómo no, del misterio que nos acerca a fuentes literarias. Recordemos esta cita de Hamlet. ¿Quién podrá tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese por el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte? Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Para hablar de este libro, tenemos la gran suerte de tener entre nosotros a la autora, Teresa Palomino, que nos va a detallar las vivencias de esta novela. Muchas gracias, Teresa, por acudir a estos micrófonos. Estamos todos expectantes, con muchas ganas de que nos cuentes más detalles de tu novela. Hola José Luis, gracias por invitarme a este espacio y también a quienes nos están escuchando. ¿Por qué esta novela? Como acabas de explicar en la introducción, todas mis novelas anteriores han sido históricas, aunque siempre este tema estuvo en mi mente escribir sobre él, sobre todo algunas de las experiencias que son experiencias cercanas a la muerte, conocidas con sus siglas ECM, o experiencias extracorpóreas EEC, recordando lo que mi abuelo materno nos contaba y también el haber presenciado en el lecho de muerte de algunos familiares muy allegados, algunas de las que se narran en la misma. Igualmente, has comentado que se desarrolla en Madrid en plena pandemia del COVID-19, describiendo las circunstancias que los sanitarios vivieron durante aquella primera ola. Y puedo asegurar que algunos que me han contado estas sensaciones o sentimientos encontrados llevan más de 20 años trabajando en la sanidad y nunca antes se habían sentido tan indefensos frente a nuestros políticos
y viendo cómo fallecían las personas que realmente se echaron a llorar y realmente me impactó sinceramente muchísimo. Y también en la novela hablamos qué está ocurriendo con nuestros políticos a la vista de todo, las muertes, de todas las muertes y todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues discutían y se echaban inmundicias unos a otros sin dar respuesta a las muchas incertidumbres que se estaban planteando o bien algunos criticándolas. El hilo conductor es Moisés, un neurocirujano nacido en Cuenca. En todas mis novelas, Cuenca y mi pueblo Buendía es un referente. Desciende de una familia muy humilde que originalmente vivían en el llamado barrio Chocolate, así conocido por el barro que se formaba con la lluvia y que tras la construcción de las 500 se trasladaron a vivir allí y que cada día desde que aprendió a leer y a escribir anota aquellas circunstancias o hechos que más le han impactado a lo largo. El lector va a encontrar que une pasado y presente y en uno de estos hechos pasados narra cuando él era ayudante del neurocirujano jefe en una operación, cuando transcurrido unas horas prudenciales van a visitar al enfermo, el paciente, y éste les dice que se vio en un plano superior tumbado en la mesa de operaciones, viendo cómo ellos le operaban, escuchando sus conversaciones y también intentando reanimarle debido a que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Por todo ello, empieza a investigar y lee que a este fenómeno se le llama autoscopia y está asociado a una disfunción de un área del cerebro, concretamente del lóbulo temporal derecho, que contribuye al equilibrio. Como ya he explicado antes, por todo esto decide empezar a investigar, a pesar de que es un escéptico, sobre lo que ya se hablaba en petit comité en el hospital, que eran las ECM y EEC, y llega a descubrir que investigadores, científicos, médicos de un prestigio a nivel internacional increíble están investigando estas experiencias y que declaran que no son visiones, sino que existe otro mundo en una dimensión atemporal donde se convive rodeado de paz y felicidad junto a familiares ya llegados, ya fallecidos, por lo que nuestro buen Moisés se pregunta, ¿por qué no puede ser verdad? Logra contactar con 5 personas que habían tenido una ECM, que son Carolina, Pepa, Sara, Marcos y Luis. Este último, un buen amigo, que yo desconocía que hubiese tenido alguna de estas experiencias y que debido a la pandemia habían intentado reunirse en persona, tuvieron que hacerlo a través de Skype. Lo curioso para nuestro Moisés es que todos aquellos que han tenido una de estas experiencias no temen a la muerte, porque dicen que han visto la verdadera felicidad. No obstante, quiero dejar claro que no todas a nivel mundial son benefactoras o placenteras, no, ni mucho menos. Las hay también terroríficas y muy horribles, ¿no? Quiero dejar claro un tema. Los personajes que aparecen en la misma y que han tenido una ECM o una EEC, sus historias personales, edad, localidad, etc., son ficticias. Ellos son únicamente portadores de esas experiencias de otros personajes, excepto Luis, que todo lo que se narra es verídico, y Marcos, su nombre, y ese sueño tan recurrente que siempre tiene, mejor dicho, cuando está en la mesa de operaciones. ¿Por qué no así? ¿Por qué esto? Pues porque las personas y familiares que tuvieron no quieren aparecer e incluso tuve que enviarles a algunos el manuscrito para que vieran realmente
que era cierto que no aparecían antes de entregárselo a la editorial. Otra cosa que también quiero dejar claro es que todos quienes han tenido una ECM, transcurrido un periodo relativamente corto desde que la tuvieron, sufren una metamorfosis radical respecto a su vida anterior, e igualmente también nuestros personajes. Hablaremos un poco de ellos. Por ejemplo, Ramón es el amigo fiel que todos tenemos a nuestro lado. Es médico, está jubilado, pero debido al COVID-19 sufre un cambio como otros muchas personas hemos sufrido, y si bien continúa siendo el amigo fiel, su percepción de las decisiones que toma Moisés chocan con las suyas y se convierte en un hombre amedrentado, débil y un poco egoísta. No obstante, siempre estará a su lado. Carolina es una mujer moderna, separada, que es repudiada por su familia debido a su condición sexual. Y el problema viene cuando sufre una enfermedad y tiene una ECM, que también es repudiada y no quieren saber absolutamente nada de ella. Otro personaje que ha tenido una ECM es Pepa. Es viuda, tiene 2 hijos, uno casado y con una niña, y que sufre un infarto, y en el tiempo que cae al suelo y es llevada al hospital sufre una ECM. Es una mujer que no pretende aparentar lo que no es, por lo que Moisés a lo largo de la novela dice varias veces: me gusta esta mujer porque es sincera, ¿no? Sara es una niña de 6 años que por circunstancias de chiquillos cae al pantano de Buendía con tan mala suerte que choca su cabeza contra una roca y pierde el conocimiento. Al ser sacada de las aguas, se encuentra en un estado de hipotermia, es decir, tiene una bajada de temperatura corporal y con una hipoxia, es decir, falta de oxígeno en las células y por ende en el cerebro. Y tiene una ECM. Su explicación es muy sencilla. Como una niña ha estado en el cielo y ha visto ángeles, pero no lleva alas. Marcos es el nombre también de un amigo que padeció la misma enfermedad del personaje de la novela. Con la anuencia de su familia, ha asumido la experiencia de otra, como ya he informado antes, y es el paradigma de un valiente que luchó en su juventud por alcanzar una libertad y prosigue en esa lucha contra la enfermedad, ayudando a quienes también la sufren, viendo únicamente el positivismo de la vida e intenta hacérselo llegar, a otros. No obstante, como ser humano, también tiene sus bajones. Luis es un hombre polifacético, donde los haya, amigo de sus amigos, con varias profesiones muy dispares. Fue marino mercante y actualmente es maquetador. Ha trabajado en algunas de mis novelas con portada y es el autor de la portada de esta. También sufrió varios infartos y en uno de ellos, o en los dos, tuvo 2 experiencias. Una de ellas le marcó tanto que estuvo muy preocupado. Actualmente tiene un ritmo de vida que en ocasiones le pasa factura, pero no teme a dejar este mundo, porque como él comenta cuando yo le digo: Luis, ten cuidado, cuídate un poquito, y me dice: Teresa, que yo ya he visto dónde vamos a ir y que no tengo miedo, que voy a vivir allí mejor que aquí, ¿no? Otros personajes, como Félix, enfermero, que tú, José Luis, ya has comentado, existe, pero evidentemente no con otro nombre, o Milagros, que sí, es auténtico, es amiga y una de las personas que me narró todo el padecimiento que sufrieron los sanitarios. Ella lo es y también lo sufrió.
Evidentemente aparecen otros muchos compañeros de Moisés, su familia, amigos o familiares de alguno de los personajes. Yo creo que para entender un poco qué son las ECM, nos tendríamos que replantear o preguntarnos ciertas preguntas, como ¿qué es la consciencia? Es el conocimiento de nuestra propia existencia, ¿no? ¿Y la conciencia? Pues es el conocimiento moral y ético de lo que está bien y está mal, y es a la vez la perfección de cuanto nos rodea. Si se pudiera interactuar con los oyentes, les preguntaría, ¿qué representa para vosotros la muerte? Para mí es muy fácil decirlo, es el fin de la vida. Schopenhauer decía que el animal conoce la muerte tan solo cuando muere y el hombre se va aproximando cada minuto de su vida. Es por tanto la muerte un hecho biológico opuesto a la vida. En la novela quiero dejar muy claro que se habla de la muerte, pero no como una rotura, sino como una liberación y despegue hacia otra dimensión de paz y armonía. Antes de intentar explicar dentro de mi escasa autoridad lo relativo a las ECM, hay un fenómeno al que todos alguna vez hemos hecho referencia. Vamos a ver, ¿quién no ha comentado alguna vez de una persona que está muy enferma, que sin explicación alguna se recupera y decimos, es la mejoría de la muerte? Bueno, pues a esto la ciencia le llama fenómeno del lecho de muerte, lucidez terminal o experiencia sensorial relacionada con la muerte. Generalmente estos fenómenos, porque a esto sí se le llama fenómenos, suelen ocurrir 3 días antes del fallecimiento. No quiere decir que el enfermo dure 3 días, hay algunos que no, ¿no? Ven a personas fallecidas, familiares, amigos, si son creyentes, a los santos de su devoción, a vírgenes, etc. Algunos, si creen o si saben que va a haber un acontecimiento importante en su familia, esperan a conocer ese acontecimiento y fallecen posteriormente. También hay que replantearnos, ¿existe el más allá? ¿Qué es el más allá? ¿Hay vida en otra dimensión? ¿Qué son las ECM? Pues son estadios lúdicos que algunas personas experimentan cuando carecen de latidos, no respiran y su encefalograma es plano. Personas que decimos siempre clínicamente muertas, pero que regresan y nos narran lo que han vivido en esta otra dimensión. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues que el cerebro no muere cuando desaparecen los signos vitales. Hay quienes afirman que es un proceso en el que nuestro cerebro continúa funcionando al menos medio minuto o más. Esto es lo que se decía hace años. Ahora hasta 4 minutos. Y hay quienes afirman que mayores. En la novela también se habla de las diversas investigaciones a nivel mundial, así como los detractores de las mismas. Voy a hablar solo de 3 que yo he leído, libros que han escrito y que me parecen pues no lo más importantes porque todos son importantes, ¿no? Uno de ellos es el doctor Sam Parnia, actual director de cuidados intensivos y reanimación del Centro Médico de la Universidad Estatal de Nueva York y que participa junto con otros científicos y doctores en el proyecto ANWER, traducido más o menos como conocimiento durante la resucitación, un proyecto que está amparado por la Universidad de Southampton. Creo recordar que llevan como 10 años, aproximadamente. Lo primero que hicieron fue pedir voluntarios, no sé si entre 12 o 15, ya la memoria un poco me falla, y mezclaron oxígeno
y dióxido de carbono en sangre al objeto de provocarles similares a una ECM. El problema vino cuando 7 de ellos tuvieron una alta concentración de oxígeno en el cerebro, imposibilitando las ECM, y con ello lograron descartar que fueran alucinaciones. Han investigado hasta donde yo sé, creo que ahora son bastantes más, pero hasta donde yo sé, 2.060 personas que han tenido una parada cardiorrespiratoria entre el Reino Unido, USA y Australia en distintas provincias o localidades y 15 hospitales distintos. De estos 2.060 regresaron 140. Es decir, el 46% de estos 140 tuvieron una ECM y el 2% una autoscopia. Por lo que los investigadores reconocieron que la conciencia perdura durante 3 minutos tras la pérdida del latido, a pesar de que se considera que el cerebro muere entre 20 y 30 segundos, afirmando que las ECM no son ilusiones, porque se dan antes y durante el paro cardíaco, y no se pueden descartar. Otro doctor es el doctor Pim van Lommel, cardiólogo, creo que es holandés, y que desde 1988 está investigando estas experiencias, porque a su consulta llegaban enfermos o pacientes que decían haber tenido unos sueños extraños y tal, y le decían no, que eso nada, que no tiene importancia. Y voy a leer lo que él en uno de sus libros que he leído dice respecto a esto. Dice: cuando mueres solo cambias de conciencia. La ciencia ignora o niega cuanto no puede explicar, pero eso no quiere decir que no exista. Y afirma, si la causa fuera la anoxia, porque hay algunos que dicen que es la falta de oxígeno. Sigue diciendo, todos los que vuelven a la vida, tras estar cerca de la muerte, tendrían una ECM, porque todos la sufren, pero en cambio solo el 18% tienen esas experiencias. También hablaremos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que tú, José Luis, has hablado de ella en la introducción. Una mujer suiza, nacida en Zúrich, y que al terminar su carrera de psiquiatría fue a Estados Unidos a hacer un máster y allí hizo su carrera, se casó, tiene una familia y se dedicó a investigar los cuidados paliativos. Esta mujer creo que murió en el 2002 o el 2004 de una apoplejía, y a aquellos que en ese momento estaban a su lado les dijo que no lloraran ni sufrieran por ella, que ya había visto dónde iban y que estaba feliz y contenta porque se iba a reunir con amigos y con familiares ya fallecidos y que allí ella los esperaría. En uno de sus muchos libros que ha estado, concretamente en la década de los 90 estuve en Madrid dando una conferencia y leo lo que ella habla sobre la muerte y dice: la muerte es el paso hacia un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo y en el que se tiene posibilidad de continuar creciendo. Y dice, la única cosa que perdemos en esta transformación es nuestro cuerpo físico, porque ya no lo necesitamos. Y en el 2019, en Oslo, se reunió el Congreso de la Academia Europea de Neurología y se trataron 239 casos de ECM correspondientes a 35 países, llegando a la conclusión que el 10% eran ciertos, pero que el resto no se podían descartar que hubiesen muchos más, porque es posible que no se acuerden, muchos no recuerdan, o han sido terroríficos y no quieren decirlo, o bien que son benefactores pero que no lo dicen, ¿no?
Existen otras investigaciones con diferentes animales que son muy interesantes, pero que habrá que leer la novela para conocerlas, ¿no? Todas ellas han llegado a una conclusión, que dicen que el cerebro es capaz de generar actividad eléctrica bien organizada durante la etapa temprana de la muerte clínica, demostrando que estas experiencias, que una persona clínicamente muerta sí puede tenerla. Para comprobar que estas experiencias son verídicas, el doctor Bruce Gregson, psiquiatra, docente de la Universidad de Virginia, inventó lo que lleva su nombre, que es la escala de Gregson, que consta de 16 ítems o campos en el último cuarto del siglo pasado. Para que sea fiable, es necesario tomar como mínimo la información de 7 ítems o más. Hay unas características que son comunes entre quienes han tenido una ECM. No obstante, también existen otras diferentes, tal vez las menos, ¿no? Pero vamos a hablar en general de las genéricas. Unas, si han tenido alguna tara en su mundo físico, en el mundo en esta otra dimensión, carecen de ellas. Las personas que ven ya fallecidos son mucho más jóvenes de los que ellos recordaban. Cuando llegan al famoso túnel son recibidos por allegados o familiares fallecidos, y este túnel puede ser ascendente, descendente o recto. Esa luz brillante que todos dicen ver no les hace daño a la vista, y dicen que les transmite paz, amor, felicidad, tranquilidad, etc. Como ya he dicho antes, hay algunas experiencias que no son favorables, son terroríficas o malignas, ¿no? Ven su vida como en una pantalla panorámica, no para ser juzgado, sino para que sean conscientes del mal que han hecho y cuando regresan intentar pedir perdón o solucionar todo ello, ¿no? Sus vidas dan un cambio, como ya hemos dicho, radicalmente. Son más tolerantes y dialogantes. Para ellos el dinero tiene la importancia, lo justo para sobrevivir. Hay quienes abandonan su trabajo, bien porque ya no les satisface, que no se sienten a gusto entre sus compañeros, etc. Hay bastantes separaciones entre las personas que han tenido una ECM, y algunos, no todos, alcanzan perfecciones y aptitudes que anteriormente carecían, como idiomas. Me han contado algunos personal sanitario que entienden idiomas que ya no están en uso, tienen premoniciones, pero también, según sus creencias, dicen estar en el cielo, ver a Dios, a la Virgen, a santos, a Shiva, a Buda, a Mahoma, etc. Y curiosamente, como ya he explicado, los niños dicen que están en el cielo y ven a ángeles. Y ha habido un seguimiento de los niños a nivel mundial que han tenido una ECM, y cuando son adultos o tienen que decidir a qué profesión se decantan, siempre son sobre carreras solidarias, ecologistas, trabajadoras sociales, medicina, etc. Todo hecho en nuestro mundo es susceptible de ser refutable. ¿Por qué no? También estas experiencias. Dicen que el túnel y la luz brillante son debido porque las células de la retina reciben menos sangre, originando una actividad visual isquémica, y el cerebro produce primeramente un fogonazo oscuro, como dicen, y un destello, ¿no? Otros dicen que por hipoxia, ya hemos dicho, falta de oxígeno,
que también tienen alucinaciones muy similares a las CCM y a las ECC, por anoxia cerebral también, epilepsia, pero es que no se sabe, o al menos lo que yo he manejado, la información, no había ningún epiléptico. El síndrome de Cotard es una enfermedad, es un desorden psíquico, es decir, le falta sustancias en el cerebro como hormonas o proteínas, y ellos creen estar muertos. Los pilotos se les hacen experiencias para ver qué ocurre cuando vuelan a velocidad del sonido y alta altitud, ¿no? Y sufren alucinaciones. La ketamina es una anestesia, es un sedante. Las drogas, todos sabemos lo que las drogas hacen, ¿no? Y ¿se pueden rebatir estas experiencias? Por hipoxia o anoxia se han dado alucinaciones con su ausencia, por lo tanto están rebatidas. La epilepsia, pues ya hemos dicho que no. Está el síndrome de Cotard, tienen diversas alucinaciones olfativas, huelen a carne putrefacta, porque ya he dicho que se creen que están muertos, se ven gusanos, etc., ¿no? Los pilotos, como he dicho, les hacen unas pruebas y también tienen experiencias similares a las ECM, con una diferencia, que tienen distorsión de sonidos, ven personas que están vivas, tienen temblores, confusión, pérdida de memoria, parálisis temporal o parcial, etc. La ketamina también da alucinaciones, desorientación, mareos, náuseas, y las drogas, pues daños cerebrales, ¿no? Las investigaciones concluyen que las ECM tienen lugar mientras los pacientes permanecen inconscientes, contraviniendo otros postulados que niegan la posibilidad de que haya algún tipo de experiencia subjetiva o capacidad de memorizar cuando la actividad cerebral es nula. ¿Qué dicen algunas religiones respecto a estas experiencias? Escatológicamente, todas las religiones estudian el destino del hombre más allá de la muerte. Y la católica, en el Antiguo Testamento, nos dice que llegaremos junto al Padre y viviremos a su derecha si nuestras buenas obras en la tierra lo merecen. De lo contrario, estaremos a la izquierda y seremos condenados. Recordemos lo que dice San Pablo cuando iba a recaudar impuestos para los romanos. Tuvo una caída del caballo y dice que vio una luz muy brillante que le habló. E inmediatamente, cuando recobró el conocimiento, se convirtió. Hay algunos que comentan o dicen, afirman, que podría ser una ECM. El budismo tibetano, que no el chino, en su libro tibetano de los muertos, escrito en el siglo VIII a.C., y que se leía o se sigue leyendo cuando la persona está a punto de fallecer en su lecho de muerte, afirman que el alma o mente abandona el cuerpo y se funde en el espacio no físico con la conciencia que sí está viva, que existe. También dicen que ven una luz y se ven fuera de su cuerpo, viendo a sus familiares y amigos que están preparando su funeral. No son conscientes de que han fallecido, puesto que carecen de comunicación con las personas físicas y se encuentran aturdidos porque no saben a dónde ir. A esto ellos le llaman cuerpo brillante y viajan allí donde la mente les lleva. Y esto me recuerda a algunos que han tenido las experiencias y comentan que ellos viajaban donde su mente les llevaba. También, si estos tienen una tara física en el mundo,
Esta desaparece cuando se encuentran en aquel otro mundo. Dicen que ven y que viven con seres de luz, en paz, amor y armonía, pero tienen un espejo donde se refleja su vida terrenal para ser juzgados. Recuerda mucho a las personas que dicen tener una ECM o que han tenido. Y el Islam, para ellos la muerte forma parte importante de la vida terrenal. Dicen que es un paso de tránsito porque son viajeros en el tiempo y al partir van hacia el Creador, a un mundo espiritual en un plano superior. Al fallecer ellos no dicen ha muerto o ha fallecido, sino que cruzó el umbral. Después de su redención regresan de nuevo al plano material. Y no hay que olvidar a Platón en la República, en el mito de él, aquel soldado que fallece en la batalla y todos son colocados en una pira y justo antes de encender este hombre vuelve o regresa y dice que ha estado en un lugar maravilloso y que los dioses le han dicho que regrese para contar qué hay más allá y también para decirles lo que están haciendo bien y mal. La física cuántica lleva, yo creo que ya lo he dicho antes, lleva investigando tiempo y quiere dar respuesta a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde se encuentra la conciencia? Es la gran pregunta, ¿no? Ellos, los físicos cuánticos, dicen que se encuentra en el citoesqueleto celular, es decir, en el citoplasma, que es un líquido gelatinoso que llena el núcleo de una célula. Tiene una estructura formada por un solo fotón, es decir, partículas de energía electromagnética que se produce, transmite y se absorbe. Y se cree que es ahí donde se guarda toda nuestra información, porque afirman que la luz es energía y se transmite a través de fotones en forma de onda electromagnética. Y al fallecer y tener una ECM, aquella pasa al campo magnético y al regresar se recupera. Ellos dicen que son unos microtúbulos. Bueno, es un microtúbulo que está formando la célula. ¿Pero por qué en estos microtúbulos? Porque en ellos no existe el tiempo ni el espacio. De ahí que la física cuántica reivindique que la información recibida es a través de la conciencia. Quiero dejar constancia que esta novela, El puente de la vida, no deja de ser eso, una novela con una trama novelística y verídica respecto a las ECM. Y mi pretensión es que el lector juzgue si todo cuanto se narra es verdad o inexacto, a la vez que discutible. Y para terminar, una pequeñísima información. Durante nuestra existencia, cerca de 500.000 de células mueren cada segundo y alrededor de 50 millones cada día, siendo reemplazadas diariamente, lo que nos proporciona un cuerpo casi seminuevo cada 2 años. Ojalá si fuera, aproximadamente. Sobre todo nuestro cuerpo físico, ¿no? Lo que nos hace pensar que la muerte celularia no es la física, porque el cuerpo humano está cambiando constantemente, sin ser conscientes de ello. Y ya acabo con una frase que pone fin a la novela. La muerte es la iniciación, dejando atrás las miserias que el ser humano aglutina a lo largo de su existencia, y también es origen de otra vida. Gracias, José Luis, como ya he dicho al inicio, por permitirme estar con vosotros y a todas aquellas personas que nos han estado escuchando. Y hasta la próxima.
Muchas gracias, Teresa, por atender nuestra llamada. Hasta pronto.